Bueno, la clase pasada habíamos terminado en alineaciones y nos quedaba entonces arrancar hoy con medición lineal. Antes de hablar de medición lineal, hablemos de qué significa medir. Medir significa comparar una magnitud con otra llamada unidad de medida. Eso es medir. Comparar una magnitud con otra llamada unidad de medida, y esa medición, esa magnitud puede ser lineal, que sería una distancia, podría ser angular, un ángulo. Eso también, medir un ángulo es comparar un ángulo, una abertura, con otra magnitud llamada unidad de medida, como puede ser el grado sexagesimal. También podemos medir una superficie. Entonces, medir, comparar una magnitud con otra llamada unidad de medida. Si estamos hablando de medición lineal, estamos hablando de una distancia. Entonces, medir una distancia, una medición lineal, es comparar una determinada magnitud con otra llamada unidad de medida, que puede ser el metro, el kilómetro, el centímetro, bueno. Pero básicamente es eso, es comparar con la unidad de medida, a ver cuántas veces cabe la unidad de medida en esa determinada magnitud. Entrando entonces en el tipo de medición lineal, que es la que nos ocupa en este momento, medición lineal, o sea, medir una distancia, la podemos realizar de dos maneras, la medición de una distancia. La podemos realizar de manera directa o la podemos realizar de manera indirecta. Medir una distancia de manera directa significa medirla mediante una sucesiva aplicación del instrumento de medir utilizado y recorriéndola en toda su extensión. Eso es fundamental, recorriéndola en toda su extensión. Esa es la característica fundamental para que la medición lineal sea directa. Por otro lado, tenemos, por contraposición, la medición indirecta, que es la medición de aquella distancia que la realizamos sin transitarla, ya sea mediante instrumentos especiales como distanciómetros, instrumentos electrónicos como los distanciómetros que vamos a estudiar más adelante, o mediante métodos ópticos, por ejemplo, como la estadimetría y la medición paraláctica, que la vamos a estudiar más adelante. Son métodos ópticos de medición, son mediciones indirectas porque se mide la distancia sin recorrerla. También podría ser mediante mediciones auxiliares y cálculos. Podríamos medir también una distancia, podríamos realizar una medición lineal de manera indirecta, sin recorrerla. Bien, en este momento lo que nos ocupa es la medición lineal directa. Entonces, de la que nos vamos a ocupar en este momento es de la medición lineal directa, o sea, aquella que se realiza mediante una sucesiva aplicación del instrumento utilizado y recorriéndola en toda su extensión, como la medición con cinta, con una regla, con un alambre de longitud conocida, o sea, mediante una sucesiva aplicación y recorriéndola en toda su extensión. Dentro de los errores que podemos cometer en una medición lineal directa, podemos mencionar algunos. Dentro del tipo sistemáticos, recuerden que los sistemáticos eran aquellos que provenían de una fuente constante y que respondían a una cierta ley. Esos errores sistemáticos, dentro de los errores sistemáticos en la medición lineal directa, podríamos mencionar el error por pendiente, que es el que se produce sobre un terreno inclinado, y como nosotros tenemos que medir, nuestras mediciones tienen que estar proyectadas al horizonte, entonces ahí tenemos un error sistemático, el medir en una pendiente. Por graduación sería
aquellas situaciones en que tenemos una cinta, por ejemplo, mal reparada, que le falta una parte o le sobra, entonces por error de graduación, por error de temperatura, contraste de temperatura, es muy pequeño el error, pero podría llegar a mencionarse, porque el fabricante nos garantiza la medición de la cinta a una temperatura de laboratorio, y en el campo la temperatura puede estar por arriba o por debajo y la cinta podría llegar a dilatarse o contraerse. Por tensión, que es cuando la cinta es sometida a una tensión mayor a la de calibración, entonces se podría llegar a existir un error sistemático. Por catenaria, que es la panza o el pandeo que produce la cinta cuando se la sostiene desde los extremos, ese sería también otro tipo de error sistemático que podría producirse en la medición lineal directa. Dentro de los errores accidentales que se pueden llegar a producir, recuerden que los errores accidentales eran aquellos que se producían de manera fortuita, y que eran pequeños y tendían a compensarse en cierta manera, pueden ser positivos o negativos, y por supuesto que son producto de causas fortuitas, pero que entran, son pequeños, por eso se los puede clasificar como errores, como podría ser, por ejemplo, una mala alineación entre los puntos extremos. Si hay una mala alineación, cuando estamos midiendo nos apartamos de la alineación y luego volvemos a la alineación y ahí estamos cometiendo un error accidental. Verticalidad del marcado, cada vez que nosotros querramos marcar con las fichas que les mostró Marcelo la clase pasada, ayer, las fichas que eran esos clavos de acero de unos 35 centímetros, que los vamos a estudiar también ahora. Cuando hacemos una marcación de cada una de las cintadas, puede que no la tengamos de manera vertical, tengamos una pequeña inclinación hacia adelante o hacia atrás, y de esa manera estamos en la verticalidad del marcado, estamos cometiendo otro error accidental. Y dentro de la gama de los errores groseros o equivocaciones, que son aquellos que si se producen tendríamos que descartar la medición porque no entran dentro de la teoría de errores. Podría ser, por ejemplo, confundir marcas en el terreno, que es cuando estamos identificando de manera errónea un punto. Eso es un error grosero. O, por ejemplo, el error de lectura, que es el que se produce cuando realizamos la lectura de la cinta, pero sin darnos cuenta, por distracción o por diferentes motivos. Por ejemplo, en lugar de leer 34,43, leemos 43,34, permutamos, a veces pasa. Error de anotación, cuando leemos una cosa y al momento de anotar no nos damos cuenta y anotamos otra. Y errores aritméticos serían al sumar las distancias. Vamos a suponer que aplicamos X veces la cinta y anotamos menos o más cintadas. Son todos esos tipos, todos estos que acabamos de mencionar son errores groseros que no entran dentro de la teoría de errores, como podrán observar, y directamente hacen que tengamos que descartar esa medición y realizarla de nuevo. Estos son los posibles errores que podemos llegar a tener al momento de realizar una medición lineal directa. Acá lo que detallamos es uno de los errores sistemáticos que mencionábamos, que es el error por inclinación del terreno. En un terreno inclinado tenemos que recordar siempre que las mediciones que nos interesan en topografía son proyectadas al horizonte, proyectadas sobre un plano horizontal. Como en las distancias que vamos a involucrar, como les decía la clase pasada, no son
tan extensas, podemos considerar a la Tierra en esa porción como plana, y por lo tanto las vertical en los puntos las consideramos como paralelas. Por lo tanto, esa proyección sobre un plano horizontal, no importa la altura que la hagamos, si la hacemos a nivel medio del mar, si la hacemos a la altura de un punto, de otro punto, de un punto intermedio, siempre va a dar lo mismo, porque las verticales en los puntos extremos consideramos que son líneas paralelas. Entonces lo importante es proyectarla sobre un plano horizontal. No importa la altura a la que esté ese plano horizontal, siempre va a ser la misma distancia, siempre y cuando proyectemos sobre un plano horizontal, como en este esquema, donde tenemos la distancia inclinada D y D', la distancia proyectada al horizonte. Medimos el ángulo de inclinación con un inclinómetro o con un teodolito, alfa, y al medir la inclinación del terreno y de la medición, podemos hallar la distancia proyectada al horizonte como la distancia inclinada multiplicada por el coseno del ángulo vertical, alfa. De esa manera calculamos la distancia horizontal. Como siempre les digo, ustedes me interrumpen si hay algo que no quedó del todo claro o hay alguna duda. No hay ningún problema, al contrario. Profe, yo tenía una duda de la clase pasada. Sí. En el tema de los errores. Sí. Porque ayer como que también volvieron a explicar sobre eso y no me quedó claro el tema de cuando, por ejemplo, se permuta el número. Ese sería un grosero, entonces ya se lo tiene que descartar, no es accidental, digamos, ¿no? Tal cual, no es un error accidental, es un error... Porque ayer como que creo que el otro profesor lo nombraba como accidental, entonces quedé como en duda. No, cómo era. Claro. Y el tema de que si, por ejemplo, te olvidas de medir una cintada, por ejemplo, si tenés 7 cintas métricas y pones 6, también queda descartado, digamos. Exacto, son errores groseros o equivocaciones. Bien. Esos no pueden entrar dentro de la teoría de errores. Los accidentales son pequeños y están siempre presentes porque cometemos ciertos errores como les decía... Sí, siempre se puede cometer, nunca es perfecto, como ha dicho usted. Pero no hay que confundir los errores accidentales con las equivocaciones o errores groseros. Claro. Son diferentes. Los accidentales están presentes y en la medida en que estén en tolerancia se sigue adelante, y la longitud medida es buena, digamos. Lo que tenemos que hacer siempre es, al cabo de realizar más de una medición, encontrar el valor más probable, que es el valor medio entre todas las mediciones. El promedio es el valor más probable, siempre y cuando la diferencia entre ellos no supere la tolerancia. ¿Está? Sí, genial. Es como que entonces la teoría de errores se divide en los sistemáticos y en los accidentales, y lo que es grosero, o no me acuerdo cómo lo nombré recién después. Equivocaciones. O equivocaciones, eso queda descartado, digamos. Quedan afuera, exactamente. Quedan afuera de la teoría de errores. Ahí está. Se descarta directamente. Señor, era eso. Gracias. Bien. Siguiendo dentro de la medición lineal directa, la cinta característica de la topografía es la que les mostró Marcelo ayer, que él tenía una ahí en la oficina y se las estuvo mostrando. Tiene características muy particulares la cinta de acero de agrimensor. Viene guardada en un tambor de chapa y es un fleje de acero que posee una manija en cada extremo. Este tambor de chapa sirve para transportarla, pero cuando llegamos al campo y queremos empezar a medir, la sacamos completamente del tambor de chapa y el tambor se guarda y la cinta queda suelta, sola. Esta cinta, como les decía, es un fleje de acero que tiene una manija de bronce en cada extremo, viene
de 25 metros, de 50 y de 100, pero la más utilizada y casi exclusivamente es la de 50, por su comodidad, porque la de 25 es muy corta y la de 100 es muy larga, ya a 100 metros se torna muy incómoda. Entonces, la generalidad de las cintas de acero de agrimensor son de 50 metros. Entonces, el cero de la cinta es el borde de esta manija. Como les decía, un fleje de acero con remaches de bronce pequeños cada 20 centímetros. Luego posee remaches más grandes cada metro impar y posee remaches graduados cada metro par. Así está construida la cinta. Repito, remaches pequeños cada 20 centímetros, remaches más grandes cada metro impar y remaches graduados cada metro par. Ustedes se preguntarán por qué tan complicada la cinta de acero de agrimensor, por qué no viene graduada entera como cualquier cinta. Sucede que estas cintas están preparadas para poder arrastrarlas en el campo y para medir, sirven sobre todo para medir grandes distancias. Y si se arrastrara una cinta que estuviera pintada entera, toda graduada, al poco tiempo se borraría. Entonces, estas cintas resisten porque las identificaciones están dadas por remache. Remaches de bronce, remaches pequeños cada 20 centímetros, remache más grande cada metro impar y remaches graduados cada metro par. Esos remaches graduados cada metro par, nosotros vamos a encontrar, cada vez que hay un número, una graduación, de un lado posee una distancia que es desde un extremo y en el reverso nos muestra la distancia desde el otro extremo. De tal forma que si de un lado tenemos el 14, en el reverso tenemos el complemento de la cinta de 50, que sería 36, como acá en el ejemplo. Cuando estamos cerca de un borde, estamos en 2, 4, 6, es muy fácil identificar y saber que la lectura correcta es el 2, el 4, es el 6. Ahora, cuando estamos cerca del medio de la cinta, es muy difícil y muy fácil muy difícil de determinar cuál es y muy fácil que nos confundamos. Por lo tanto, existe una metodología para poder discernir en cuál es la lectura correcta. El método para poder discernir cuál de las dos graduaciones es la lectura correcta consiste en el operador tiene que colocarse a la derecha de la cinta teniendo en cuenta el sentido de avance. O sea, si nosotros vamos, como en el esquema, si nosotros vamos de izquierda a derecha, como dice la flecha sentido de avance de izquierda a derecha, la derecha de la cinta es del lado de abajo, ¿verdad? Y estando del lado de abajo, esa sería la derecha de la cinta si vamos de izquierda a derecha, vamos a encontrar el 14 al derecho y el 36 pata para arriba, y a su vez el 14 que está al derecho tiene una muesca hacia arriba, acá tenemos una foto, el 14 con la muesca hacia arriba y el 36 con la muesca hacia abajo. Entonces, el operador debe colocarse a la derecha de la cinta teniendo en cuenta el sentido de avance y estando en esa posición debe leer el valor graduado que se encuentra al derecho, no pata para arriba, sino al derecho, y con la muesca hacia arriba. Siguiendo esa metodología no vamos a equivocarnos, no vamos a cometer esa equivocación. Por ejemplo, si fuera al revés, si estaríamos yendo de derecha a izquierda, entonces la derecha de la cinta ya sería estar acá donde está mi cursor, arriba. Y ahí veríamos el 36 al derecho y el 14 pata para arriba. Entonces, en ese caso, la lectura correcta sería el 36. Una graduación nos indica la distancia desde un extremo y la otra la distancia desde el otro extremo. De esa manera, nosotros, cuando querramos medir hasta una cierta distancia con esta cinta de acero de agrimensor, tenemos que buscar el valor graduado más próximo antes de llegar hasta el lugar donde queremos medir. Vamos a suponer que sea
este sector de la cinta, entonces tenemos que buscar el remache graduado más próximo, y luego empezamos a contar los remaches, cada 20 centímetros los pequeños, metro impar, y así hasta llegar a la lectura correcta. Cuando estemos entre dos remaches pequeños, que están cada 20 centímetros, tenemos que estimar esta última fracción, la estimamos, o bien, ¿cómo la estimamos? Y bueno, sabemos que entre remache y remache hay 20, si está a la mitad serán 10, si está un poco menos serán 5, 6, y así estimamos, entre remache y remache de los que están cada 20 centímetros, estimamos cuánto es la fracción. Si queremos mayor precisión al momento de leer esa fracción, tendríamos que tener una cinta ruleta de bolsillo, que es la cinta clásica que todos conocemos. Podríamos tener una chiquita de esas de 3 metros o menos y leer esa pequeña fracción que está por debajo de los 20 centímetros. Eso se estima. ¿Está claro cómo medimos con la cinta de acero de agrimensor? Sí, sí. No quedan dudas, ¿verdad? No. Bien. Así es la cinta de acero de agrimensor, y la justificación por la cual es un poquito más compleja que una cinta común es lo que les decía, es para que resista poder arrastrarla en el campo, en el ripio, en el pavimento, y que no se altere las lecturas, la graduación. A su vez, como es un fleje de acero, resiste muchísimo la tensión, resiste mucho la tensión. Marcelo contó que en el primer trabajo se les habían cortado más de una al momento de tensionarla, pero era porque estaban por ahí en muy mal estado. Pero lo cierto es que este fleje de acero está preparado para resistir las tensiones. Lo que no resiste para nada es cuando se hace una vueltita, un rulo, porque como es acero, enseguida, si uno le hace un rulo y tira, que es capaz que es lo que le pasó a Marcelo en aquella primera ocasión. Por eso hay que tenerla siempre, tratar de que esté extendida, que no dé una vuelta, porque al dar una vueltita, enseguida se quiebra. Aguanta mucho la tensión, pero un rulo enseguida se quiebra si se forma un rulo. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Bien, acá estaba un poquito el esquema de lo que yo les decía recién. Si nosotros quisiéramos medir, por ejemplo, hasta... Bueno, más o menos quedó ahí. Más o menos hasta este lugar, deberíamos buscar el valor graduado más próximo, que sería el 24 o 26, y siguiendo la regla de ubicarnos a la derecha de la cinta, teniendo en cuenta el sentido de avance, vamos a darnos cuenta que la lectura correcta es 24 y no 26. A partir de ahí, leemos 24, 20, 40, 60, 80, 25, 25, 20, 40, 60, y acá estimamos esta última fracción, la estimamos teniendo en cuenta que en total son 20. Vemos que esto podrán ser, y serán unos 6 centímetros, porque 10 es la mitad, 6 o 7 centímetros estimativamente. Entonces es 25, 65. 25,65 sería acá la lectura correcta hasta esta marca que yo acabo de indicar. Ahora se entiende un poquito más, ¿verdad? Cómo leemos con la cinta de acero de agrimensor. Sí, profe, se entendió. Perfecto. Bien. Todo esto es cuando queremos medir una distancia corta dentro de la longitud de la cinta, pero como esta cinta está preparada para grandes distancias, tiene un accesorio que son las fichas. El juego completo de fichas está formado por 2 aros y 11 fichas. Eso forma un juego completo de fichas. 2 aros que sirven para transportarla y 11 fichas. Ese es el accesorio para la cinta de acero agrimensor para medir grandes distancias. Ahora vamos a ver cómo utilizamos
qué mecanismo hacemos para realizar el conteo de las cintadas en una gran distancia. El tema es así. Para medir una gran distancia con la cinta de acero agrimensor van a participar dos operadores. Uno que se denomina delantero y otro que se denomina zaguero. Supongamos que queremos medir la distancia entre el punto A y el punto B, muy lejano, y en el cual está perfectamente alineada la distancia AB, o sea que no nos apartamos de la alineación AB. Para poder realizar esta distancia, medir esta distancia con la cinta acero agrimensor, se extiende la cinta, el delantero toma la manija del extremo y con un aro y 10 fichas comienza a caminar, mientras que el zaguero se queda en el punto de arranque con una ficha clavada en el origen y un aro. Una ficha solamente clavada en el origen y un aro. Y el delantero entonces con el extremo de la cinta lo empieza a arrastrar a lo largo de la alineación AB. Cuando llegue el momento en que el otro extremo pase junto al zaguero, en ese momento se detienen, el zaguero toma la manija extremo de la cinta y la apoya a la ficha que tiene clavada. El delantero, que sostiene la cinta desde el otro extremo, saca una ficha de su aro, hace un movimiento de latigueo o latigazo, como para que la cinta se acomode, porque a veces hace como algún pandeo arriba de los yuyos o se aparta de la alineación, y haciendo el movimiento como de latigueo, lo que hace es llevar la cinta a la alineación, la tensa, y tensando bien la cinta, clava la ficha que acaba de sacar del aro y la clava en el terreno. En ese momento se levanta y comienza a caminar hacia adelante. El zaguero también se incorpora, levanta esta ficha en su aro y comienza a caminar acompañando a la cinta que se va arrastrando. Así hasta que la manija pasa junto a la cinta que quedó clavada. Ahora el delantero se va a encontrar en las inmediaciones de esta zona y hace lo mismo que hizo al principio. Saca de su aro una ficha, extiende bien la cinta, hace un movimiento de látigo con la cinta hasta que se acomode. El zaguero apoya la manija en la ficha que está clavada en el suelo, que había dejado el delantero recientemente, y extendiendo bien la cinta, el delantero clava otra ficha, se levanta y comienza a caminar, y el zaguero también se incorpora y incorpora esta ficha al aro que él tiene. Entonces acá en este momento ya va a tener dos fichas en su aro. Y así el delantero va clavando fichas en el suelo, en la alineación, cada vez que se hace una cintada, cada vez que se extiende bien la cinta, el delantero va clavando fichas y el zaguero, cuando se termina de medir esa distancia, la levanta y comienza a trasladarse junto a la cinta que se va arrastrando. Es muy importante que cada vez que clavamos estas fichas y sostenemos, tanto el zaguero como el delantero sostienen el extremo de la cinta, la manija de bronce que tiene en cada extremo apoyada a la ficha, es muy importante tratar de lograr la verticalidad para no cometer ese error accidental que decíamos de tenerlo inclinado hacia atrás o hacia adelante. Para evitar ese error accidental, entonces tratar de tener las fichas lo más vertical posible. Bien, de esa manera vamos clavando fichas del delantero y las va levantando el zaguero. Cuando querramos saber una distancia, me faltó antes de saber y pasar a la fórmula que nos va a identificar la distancia, yo les decía que el delantero va clavando fichas que las va levantando el zaguero. El delantero arrancó con 10 fichas. En la primera cintada clava una, se queda con 9. Luego se queda con 8, 7, 6, 5, 4 y así se va quedando cada vez con menos fichas, hasta que en determinado momento el delantero clava la última ficha, que
contiene el aro, la última ficha con el aro la clava, y en ese momento, cuando clava la última ficha, porque ya no tiene más, lo que hace es esperar al zaguero, el zaguero empieza a caminar hacia el delantero, con la cinta en el suelo, no hay que levantarla para que no se produzcan ese rulo que yo les decía, entonces la cinta queda extendida en el suelo, el zaguero empieza a caminar hacia el delantero, y lo que hace el zaguero es contar que en su aro tiene que tener ¿cuántas fichas? El zaguero. ¿10? 10. Entonces el zaguero cuenta por las... El zaguero cuenta por las dudas, que verifica que tenga las 10 fichas, porque la número 11 está clavada, la acaba de clavar el delantero, es la última que le quedaba al delantero, entonces el zaguero tendría que tener en su aro 10 fichas porque levantó la última, cuenta que esté correctamente en su aro las 10 fichas, se las pasa al delantero, el zaguero se queda con esta clavada como en el principio, como en el origen, como cuando estaba en este momento. Bueno, del mismo modo, cuando se quedó sin ficha el delantero, el zaguero arranca nuevamente con una ficha clavada en el suelo y un aro, y se anota en la libreta de campo, se anota un cambio. Estos cambios se van a producir cada ¿cuántos metros? ¿Cada cuántos metros? ¿Cada 550 o 500? Estoy en duda. Porque vos tenés 11 11 y cada fichas. 50. Pero 11 fichas, pero en el origen arranca con una. No, entonces cada 500. Son 11 menos 1, 10. Por la longitud de la cinta son 500 metros. Por lo tanto, cada vez que realicemos un cambio va a ser cada 500 metros. Entonces, lo que hacemos cuando el delantero se quedó sin fichas para continuar, no va a continuar porque si no, no tiene fichas para clavar, lo espera el zaguero, le recibe del zaguero el aro con las 10 fichas y en la libreta de campo se anota un cambio. Y así nos va a quedar la ecuación que nos va a dar la distancia en cualquier momento. Vamos a suponer que queremos saber la progresiva de este alambrado. Para poder saber la distancia, la progresiva desde el punto A hasta este alambrado, como hasta a cualquier punto que atravesemos en la alineación AB, la distancia va a ser siempre igual a cambios por 500, cantidad de cambios por 500, si no hay ninguno, esto es 0, cantidad de fichas menos 1 que tiene el zaguero, cantidad de fichas menos 1, porque arrancó con una en el origen, entonces cantidad de fichas menos 1 multiplicada por la longitud de la cinta, más la fracción. O sea, acá el zaguero cuenta la cantidad de fichas, le resta una, la multiplica por la longitud de la cinta y se mide la fracción. Extendiendo bien la cinta, se lee a qué altura pasa, por ejemplo, acá el alambrado. Y esa va a ser la fracción. La fracción es esta distancia. Perdón. No sé cómo volverlo para atrás. Se me marcó para atrás. La fracción sería como el caso de cuando nos mostró usted el de los 25 metros aproximadamente, algo así. La fracción es la distancia que hay desde la última ficha clavada hasta el punto que queremos hacer la lectura. Allá. Claro, pero esa medida se toma como lo hizo usted cuando mostró eso de los 25 metros. Esperame un segundito. La fracción, ¿cómo? La fracción es la lectura que yo hice hoy en el ejemplo. Claro, eso. Esa es la fracción. Es la lectura. Cortada, digamos, no llegando a los 50. No llegamos a los 50. La fracción nunca puede ser mayor de 50. Claro. Si fuera 50 o más, habría una ficha más clavada y después vendría la fracción. Claro. ¿Y esto hasta cuánta longitud se
se recomienda. No importa, infinito. En la medida en que no nos apartemos de la alineación, no hay un límite para medir una distancia. No, yo decía porque capaz que existía uno para pasar, en vez de medirlo así manualmente, medirlo con algún instrumento. Bueno, es que si contamos con algún instrumento electrónico, nos ahorramos el trabajo y tenemos mayor precisión que si realizamos este tipo de medición, pero este tipo de medición la vamos a realizar cuando no tenemos el instrumental adecuado, el instrumental, digamos, el mejor instrumental a veces no está al alcance de uno. Y también tenemos que conocer esto porque esto es un poco la topografía tradicional, la topografía que se ejercía cuando no existían los distanciómetros. Pero obviamente si tenemos una estación total o un distanciómetro no vamos a estar usando la cinta cero agrimensor, por supuesto. ¿Está claro? Sí, está claro. Porque nos va a dar menos trabajo medirla con un distanciómetro, muchísimo menos trabajo, y vamos a tener mayor precisión con un distanciómetro o con una estación total. Bien. ¿Hasta aquí? ¿Todo bien? Sí. Bueno. ¿Qué hora es? 10:11. Con esto terminamos lo que es la bolilla 1 y tendríamos que arrancar con la bolilla 2. Podríamos hacer teniendo en cuenta que el tema es totalmente distinto, si les parece podemos tomar un break de unos 5 minutos. ¿Les parece? Bueno, dale. Está bien. Ustedes siguen compartiendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Todo lo que ustedes ven es lo que yo tengo en mi escritorio. Bueno, bien, son 10:12. A las 10:20 nos volvemos a encontrar. Usted si quiere hacer algo ahora, puede dejar de compartir. Sí, ya sé. Sí, pero lo dejo, igual no tengo problema. Listo. A las 22:20 retomamos. Mientras tanto, aprovechamos para ir al baño, preparar algún mate o algo por el estilo. Se ve la pantalla, ¿verdad? El Sí, PowerPoint. Perfecto. Bien, ahora vamos a ocuparnos de la bolilla 2, que habla de poligonación. ¿Qué son las poligonales? Las poligonales son una sucesión de líneas rectas unidas entre sí. Estas líneas rectas son los llamados lados poligonales, unidas entre sí en ciertos puntos que son los vértices poligonales, y esos lados poligonales tienen un cierto ángulo, que son los ángulos poligonales. Las poligonales cumplen, sobre todo, la función de servir de apoyo, sirven de apoyo. Poligonales, sucesión de trozos de líneas rectas unidas entre sí bajo ángulos horizontales cualesquiera. Se usan para establecer puntos de apoyo para levantamiento de detalles, como así también después para el replanteo de proyectos y para el control de ejecución de obras. Porque en los vértices poligonales se dejan marcas, se dejan mojones, o sea, marcas para que duren la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, se
se determina esa poligonal desde la cual, estos son los lados poligonales, ángulos poligonales y punto poligonal. Entonces, desde estas poligonales vamos a realizar relevamientos y o replanteos cuando sea necesario. Entonces, como les decía, uno de los objetos que tienen las poligonales es de facilitar la medición de una superficie del terreno con rodearla por medio de un polígono cerrado. Ahora vamos a ver los tipos de poligonales, pero la poligonal cerrada es la más utilizada, la más recomendable, sobre todo porque podemos hacer una verificación de errores, hacer una verificación de cierre, a cuyos puntos y lados se refiere al levantamiento de todos los detalles que interesen. Hay que elegir y determinar esa poligonal de manera estratégica, de acuerdo a los objetos, a los hechos que querramos relevar. Entonces, elegimos cada vértice de la poligonal de manera estratégica. Desde cada uno de los vértices se realizan los relevamientos de hechos existentes. Desde esta estación, desde este vértice de la poligonal se releva la edificación, los bordes de la cañada, y así se va desde cada uno de los vértices de la poligonal, se hacen relevamientos, bordeando bordeando y en torno a los hechos que querramos relevar y que luego también necesitemos replantear. Porque del mismo modo que desde estos vértices poligonales se realizan relevamientos, también luego vamos a poder hacer replanteos de proyectos que surjan a partir de este relevamiento, o también control de alguna obra civil en particular. Ese es el objeto, entonces, el fin de las poligonales. Las poligonales pueden ser de tres tipos. Puede ser una poligonal abierta, puede ser una poligonal cerrada, o puede ser una poligonal de enlace. La poligonal abierta es aquella que nace de un punto de coordenadas conocidas o previamente definido y termina en un punto cualquiera. Esa es una poligonal abierta. Siempre termina en un punto cualquiera, en un punto al cual no sabemos qué coordenadas tiene. Las calculamos a partir de la medición, pero nace en un punto de coordenadas conocidas o previamente definidas. Cuando decimos previamente definidas, por ejemplo, si estamos haciendo un relevamiento con una estación total, le damos coordenadas de origen 1000 y 1000, por decir algo, para que no nos queden coordenadas negativas. Entonces, las coordenadas de origen son conocidas o previamente definidas. Cuando decimos previamente definidas, lo que es el ejemplo que les acabo de decir. Arrancamos con 1000 y 1000, por ejemplo. La poligonal cerrada es aquella que nace de un punto de coordenadas conocidas o previamente definidas, inventadas por nosotros, y luego de hacer, luego en algún momento cerramos y volvemos al mismo punto de origen. Entonces, nace en un punto de coordenadas conocidas o previamente definidas y termina en el mismo punto. Esa es la poligonal cerrada. Y la poligonal de enlace es una poligonal que nace en un punto de coordenadas conocidas y termina en otro punto de coordenadas conocidas. Es como la abierta, pero solo que los extremos son puntos de coordenadas conocidas. Esa es la de enlace. ¿Cuál de estas es recomendable? Y, por sobre todas las cosas, la poligonal cerrada. Y la que también se recomienda es la de enlace. La menos recomendada es la abierta, porque la abierta no permite verificar errores. No se puede hacer la comprobación de cierre, que se llama. Para la comprobación de cierre, o verificar la existencia de errores que siempre están y ver que esos errores están en tolerancia, eso nos permitirá la poligonal cerrada y la poligonal de enlace. No así la abierta.
Bien, coordenadas rectangulares, dentro de las coordenadas planas tenemos las coordenadas rectangulares y las polares, porque las coordenadas que no son planas son las coordenadas espaciales o las geográficas, que son la latitud y longitud, pero esas no nos permiten realizar, confeccionar el plano. Para confeccionar el plano y determinar la ubicación de los puntos, necesitamos coordenadas planas. Estas pueden ser rectangulares o polares. Las rectangulares, ustedes ya las conocen, es un sistema de eje cartesiano, el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas, y la ubicación de cada punto queda determinada por su coordenada, por su abscisa y su ordenada. Su coordenada X y su coordenada Y determinan la ubicación del punto, de cada uno de los puntos, por coordenadas rectangulares. Esto, obviamente, ustedes ya lo conocen. Y las coordenadas polares son aquellas que determinan la ubicación del punto a partir del dato de un ángulo y una distancia. Entonces, a partir de una dirección de origen tenemos un ángulo y una distancia, ángulo y distancia, que determinan la ubicación del punto P2 respecto del punto P1. Eso sería la ubicación del punto por coordenadas polares. Las coordenadas polares son importantes porque el instrumental vedet que yo les digo de la topografía, que es la estación total, lo que hace es determinar la ubicación de puntos a partir de coordenadas polares. Si nosotros acá tenemos una estación total estacionada, se determina una dirección de origen y a partir de esa dirección de origen se mide a cada punto que se quiere determinar su ubicación, se mide el ángulo horizontal y la distancia. De esa manera ubicamos este punto. Esto que ustedes ven graficado hace las veces de un prisma. ¿Qué es un prisma? Es como una especie de espejo con un bastón. Un espejo que tiene la característica que, aunque esté inclinado, el rayo incidente y el reflejado recorren el mismo camino. Si fuera un espejo plano, el rayo incidente rebotaría con una pequeña inclinación y no volvería hacia el instrumento. Entonces, este espejo, que tiene esas características, que es el prisma, hace que el rayo incidente y el reflejado recorran el mismo camino. Bien. Entonces, apoyamos el prisma en un punto y el aparato, la estación total, mide ángulo y distancia, y de esa manera determina la ubicación de este punto por coordenadas polares. Lo mismo pasa con acá. Lo mismo pasa con este punto. Al girar el instrumento, continúa midiendo el ángulo siempre desde el mismo origen, y al apretar el botón para medir la distancia, mide esta distancia. Entonces, ángulo y distancia. Al otro punto, continuamos midiendo el ángulo siempre desde el mismo origen y la distancia. Y así sucesivamente con todos los puntos que querramos relevar. Entonces, la estación total lo que hace es medir en el campo, mide por coordenadas polares. ¿Por qué? Porque mide ángulo horizontal y distancia. Ángulo horizontal y distancia. Luego, la estación total, como tiene un procesador interno, lo que hace es transformar estas coordenadas polares en coordenadas rectangulares X e Y. Transforma las coordenadas polares en coordenadas rectangulares X e Y. Mediante este sistema de fórmulas. Estas son las fórmulas que realiza la estación total en su procesador para transformar las coordenadas polares en coordenadas rectangulares. Por ejemplo, la distancia z, que sería la cota, va a ser la distancia inclinada, que es la que mide el instrumento, multiplicada por el coseno de este ángulo que ustedes ven acá, que es el ángulo que forma la vertical del lugar con la dirección al punto visado, este ángulo B, es lo que se llama ángulo cenital. Nosotros tenemos o el ángulo vertical o el ángulo cenital de acuerdo a donde esté el cero. Si el cero está en el horizonte,
lo que nos indica es el ángulo vertical. Si el 0 está en el cenit, en la vertical, lo que nos indica es el ángulo cenital. Lo cierto es que a partir de uno se puede calcular el otro, porque los dos son, entre la suma de los dos son 90 grados. Entonces, si sabemos el ángulo cenital, el ángulo vertical va a ser 90 grados menos el ángulo cenital, y viceversa. Entonces, suponiendo que el instrumento mida el ángulo cenital, B corta, la coordenada Z, que es la cota, va a ser igual a la distancia inclinada multiplicada por el coseno del ángulo cenital. Luego, la coordenada X y la coordenada Y va a venir dada a partir de esta fórmula. Primero, la proyectada al horizonte, la distancia proyectada al horizonte es distancia inclinada por el seno de la distancia cenital, del ángulo cenital. Distancia inclinada por el seno del ángulo cenital me da esta distancia que es proyectada al horizonte. Luego a esta distancia la multiplicamos por el seno del ángulo horizontal y nos va a dar la componente X del punto P. Y la proyectada al horizonte multiplicada por el coseno del ángulo horizontal me da la componente Y para el cálculo de coordenadas rectangulares. XY y Z. Z la altura. Bien, de esta manera, entonces, la estación total transforma coordenadas polares con las que mide en coordenadas rectangulares. Cálculo de coordenadas cartesianas de un punto a partir de la dirección y distancia a una estación. Coordenadas polares. ¿Está claro hasta acá? Sí, sí. Genial. Bien. Bien. Dentro de los sistemas de coordenadas, del sistema de coordenadas rectangulares, sistema cartesiano, un sistema general de coordenadas sería aquel en el cual la dirección del norte coincide con uno de los ejes, con el eje de las Y, y la dirección este-oeste con el eje de las X. En ese caso, estamos en un sistema general de coordenadas y los ejes cartesianos me van a generar 4 cuadrantes. En el primer cuadrante las coordenadas X e Y van a ser positivas. En el segundo cuadrante la coordenada Y será negativa y la X positiva. En el tercer cuadrante ambas serán negativas. Y en el cuarto cuadrante la coordenada Y será positiva y la X negativa. Esto sería lo que es un sistema general de coordenadas. Bien, veamos un par de conceptos fundamentales para poder trabajar con lo que se llama la planilla de coordenadas y superficie. ¿Qué es el azimut de una recta o de una línea? Se define el azimut de una recta o de una línea al ángulo que la misma forma con la dirección del norte. Entonces, el azimut de una recta es el ángulo que esa recta forma con la dirección del norte. A todo azimut, por ejemplo, a B, le corresponde un contraazimut BA, inverso. Si yo voy de A a B, tengo un ángulo de azimut. Si voy de B a A, el contraazimut es igual al anterior más 180. Entonces, el contraazimut es igual al azimut más menos 180. Depende del caso. Bien. Entonces, el concepto de azimut es muy importante. Azimut de un lado es el ángulo que él mismo forma con la dirección del norte. Esto es muy importante que lo sepan, que es el azimut. Por otro lado, está el rumbo, que es parecido pero distinto. ¿Qué es el rumbo de una recta? El rumbo de una recta lo vamos a definir como el ángulo que la misma forma con la dirección norte-sur, medido hacia el este o hacia el oeste, desde el norte o desde el sur. Entonces, es el ángulo que la recta forma
con el eje norte-sur, medido desde el norte o desde el sur, porque el rumbo es un ángulo menor a 90 grados, no puede tomar valores mayores a 90 grados, mientras que el azimut podría llegar a tomar valores hasta 360 grados, porque depende en qué cuadrante esté la recta, va a ir creciendo el azimut hasta completar, o sea que puede tomar el azimut valores desde 0 hasta 360 grados. En cambio, el rumbo es un ángulo que no mide más de 90 grados, se mide desde el norte o desde el sur hacia el este o hacia el oeste. Pero fíjense, si este ángulo supera los 90 grados, ya no se mide desde el norte, sino que se va a medir desde el sur. Y lo mismo hacia el oeste. Si este ángulo superara los 90 grados suroeste, más de 90 grados, ya no se mide desde el sur, sino que se mide desde el norte. Por eso definimos al rumbo como el ángulo que forma la recta con la dirección, con el eje norte-sur, medido hacia el este o hacia el oeste. Si la recta está en el primer cuadrante, al ángulo hay que complementarlo con la identificación noreste. Entonces, el rumbo de la recta, supongamos que esto es OP1, el rumbo de la recta OP1 va a ser igual al ángulo, el rumbo es noreste, alfa 1. O sea, con alfa 1 no basta. Hay que complementarlo con la identificación del cuadrante. Entonces, cuando queremos decir cuál es el rumbo de esta recta, tenemos que decir que es noreste y el ángulo, o sea, noreste alfa 1. En el primer cuadrante, el rumbo y el azimut coinciden, es lo mismo, solo que el rumbo se complementa con noreste, pero el ángulo es el mismo. Si estamos en el segundo cuadrante, el azimut va a ser este ángulo, desde el norte hasta la recta. En cambio, el rumbo es sureste, porque está en el segundo cuadrante, sureste alfa 2, donde alfa es el ángulo desde el sur hasta la recta. Entonces, el rumbo en el segundo cuadrante es sureste y el valor del ángulo. El rumbo en el tercer cuadrante es suroeste y este ángulo, alfa 3. Mientras que el azimut va a ser 180 grados más alfa 3. Ese sería el azimut, pero el rumbo es suroeste, alfa 3. Y por último, en el cuarto cuadrante, el rumbo va a ser noroeste, alfa 4. Noroeste, alfa 4, ese es el rumbo. Mientras que el azimut va a ser 360 grados menos alfa 4, porque es el ángulo que va desde el norte hasta la dirección de la recta P4. Esa es la definición de azimut y rumbo y la relación que existe entre ambos, entre rumbo y azimut. Estos son términos y definiciones muy importantes al momento de poder realizar lo que vamos a estudiar ahora, que es la planilla de coordenadas y superficie. Antes de pasar a la planilla, las fórmulas que vamos a utilizar para el cálculo de las coordenadas, que son las llamadas problemas fundamentales del cálculo de coordenadas, si nosotros tenemos la recta L entre los puntos P1 y P2, el punto P1 tendrá sus coordenadas X1 e Y1, y para llegar a las coordenadas del punto P2 necesitamos el delta X y el delta Y. El delta Y va a ser igual a P1, P2, la distancia, multiplicada por el coseno de alfa 1, que es el azimut. Entonces, P1, P2 por el coseno del azimut me va a dar el delta X. P1, P2 es L coseno de alfa 1. Y la componente Y, P1, P2 por el coseno me va a dar el delta Y. Y el delta X va a ser igual a P1, P2 o L multiplicado por el seno del azimut. Si multiplicamos por el seno, me va a dar el delta X. Si multiplicamos por el coseno, me va a dar el delta Y. De esta manera,
podemos calcular, al tener el delta I y el delta X, se lo sumamos algebraicamente a las coordenadas del punto P1, al X1 y Y1, y obtenemos las coordenadas del P2, que serían X2 e Y2, mediante la suma algebraica de los delta I y delta X. Suma algebraica porque estos valores podrían llegar a ser negativos. El signo me lo va a dar el mismo, la función seno y coseno del azimut me va a ir dando el signo en cada uno de los cuadrantes. Y de esa manera, este delta X y delta Y será positivo o será negativo, como veíamos recién en este. Bien. Estas son las fórmulas fundamentales para el cálculo de coordenadas. Si nosotros tenemos un polígono, por ejemplo, un polígono 1, 2, 3, 4 en el campo, en el cual medimos en esa poligonal, una poligonal cerrada, medimos tanto los ángulos poligonales como los lados poligonales. Entonces medimos el ángulo en 1 y la distancia 1, 2, el ángulo en 2 y la distancia 2, 3, el ángulo en 3 y la distancia 3, 4, el ángulo en 4 y la distancia 4, 1. Estamos midiendo todos los elementos de la poligonal, ángulos y distancia. Luego determinamos un azimut de algún modo o de manera estimativa, podría ser, si imaginamos cuál es la dirección del norte, o con una brújula, que ya la vamos a estudiar, determinamos el azimut 1, 2. Puede ser de manera aproximada, porque con un azimut de arranque, luego lo que sí tiene que tener precisión es la medición de los ángulos internos de la poligonal, y luego a partir de un azimut, que si tiene un error, el mismo error van a tener todos, en cuanto a la dirección del norte, pero no sería un problema a los fines del cálculo, no complicaría nada. Si nosotros tenemos el azimut 1, 2, podemos calcular, luego de haber medido los ángulos internos de la poligonal, el azimut 2, 3. El azimut 2, 3 va a ser igual al azimut 1, 2, que sería este, más 180 menos el ángulo interno. De esa manera tengo esto que es el azimut 2, 3. Entonces, azimut anterior más 180 menos ángulo interno. La misma ecuación la aplicamos aquí. Si queremos saber, ya tenemos el azimut 1, 2, queremos saber el azimut, el 1, 2 lo sabemos de arranque, el 2, 3 lo acabamos de calcular. Ahora queremos saber el 3, 4, idéntica fórmula. Para saber el azimut 3, 4, hacemos azimut anterior, que sería este, del lado 2, 3, sería desde acá hasta esta línea de puntos, de trazos. Ese sería el azimut anterior, el 2, 3. Más 180, menos el ángulo interno, me queda el azimut hasta acá, 3, 4. 3, 4 es azimut anterior, más 180 menos ángulo interno. Y lo mismo acá. Si ya tengo el azimut anterior, que sería el 3, 4, le sumo 180 y le resto el ángulo interno, me va a dar este azimut que va a superar los 360 grados. En este caso tengo que prescindir porque ya completé un giro y un poco más. Prescindiendo de los 180 grados va a ser el azimut 4, 1. De los 180, de los 360, porque hice un giro completo y algo más. Entonces le elimino el giro completo, prescindiendo de los 360 grados, me queda este azimut 4, 1. Azimut 4, 1 igual al azimut anterior, 3, 4, más 180 menos el ángulo interno. Entonces nos queda esta fórmula para cualquier azimut. El azimut n más 1 va a ser igual al azimut n menos 1, o sea, el anterior, más 180
menos el ángulo interno. Esta es la fórmula general para cualquier, para ir calculando los distintos azimutes a partir de saber los ángulos internos de la poligonal y un azimut de arranque. A partir de eso, calculamos los azimuts de todos los lados de la poligonal. Y de esta manera pasamos a estudiar lo que se llama la planilla de coordenadas. Las planillas de coordenadas... Una consulta. Sí. En la fórmula, en ese lado izquierdo que dice n menos n más 1, es generalmente el azimut de arranque que nos dan, ¿no? O sea, esa primera parte de la ecuación, por lo general, es el azimut de arranque que ya conocemos. Esto es un azimut cualquiera, el que tengo acá, n más 1, o sea, podría ser 4, 1, por ejemplo, o podría ser 3, 4. Si este fuera 3, 4, va a ser igual al 2, 3, o sea, 2, 3, ¿se entiende? O sea... Sí, es un guión, no es un menos. Exacto, es un guión. Este es menos, pero este es un guión. Entonces, ahí va. Entonces, cualquier azimut va a ser igual. Lo que me está diciendo esta ecuación es que cualquier azimut va a ser igual al azimut anterior más 180 menos el ángulo interno. Si vos n lo reemplazás por 3, el azimut 3, 4 va a ser igual al 2, 3, 2, 3 más 180 menos n. Ahí entendí, gracias. Bueno. Entonces tenemos la planilla para el cálculo de coordenadas y superficie. Estas planillas que antiguamente se hacían de manera manual, yo acá tengo una, estas se hacían de manera manual, hoy en día, obviamente, con un programa sencillo, se reemplazan, y son planillas que nos permiten, el objetivo final es poder llegar al cálculo de la superficie de cualquier poligonal. Por eso planillas de coordenadas y superficies, para determinar errores de cierre de la poligonal y llegar al cálculo de superficie. Y poder calcular las coordenadas de todos los vértices a partir de la medición de los ángulos, a partir de la medición de los ángulos y de los lados de la poligonal, de determinar un azimut de origen y de darle coordenadas arbitrariamente a un punto de origen, al 1, por ejemplo, 1000 y 1000, por decir algo, o 100 y 100, coordenadas para que no nos queden coordenadas negativas. A partir de ahí obtenemos las coordenadas de todos los vértices y también obtenemos la superficie de la poligonal, independientemente de la cantidad de lados que pueda tener esa poligonal. ¿Cómo está confeccionada, cómo se confecciona esta planilla? Bueno, tenemos acá una primera columna que son los vértices de la poligonal, los ángulos internos de la poligonal. Luego tenemos, a partir de un azimut, tenemos los azimut de los distintos lados. Luego tenemos también las distancias de los lados de la poligonal, y a partir de aquí, de la distancia y los azimut, vamos a tener las proyecciones delta X y delta Y, multiplicándolo por el seno y el coseno del azimut, vamos a ir obteniendo las proyecciones, los delta X y delta Y, algunos positivos, otros negativos, de tal forma que luego, a ver, acá, podemos ir haciendo verificaciones de cierre y, en la medida en que esté en tolerancia, ir compensando, lo que se llama compensar, que es distribuir el error. En primer lugar, la suma de los ángulos internos de la poligonal siempre debe cerrar, y si no cierra, hay que provocar el cierre.
Cerrar significa que la suma de los ángulos internos tiene que dar siempre 180 por n menos 2. Si se tratara de un triángulo, n va a ser 3. La poligonal es de 3 lados. 3 menos 2, 1 por 180. La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Si fuera un cuadrilátero, 4 menos 2, 2 por 180 serían 360. Y así, la suma de los ángulos internos de cualquier poligonal, independientemente de la cantidad de lados que tenga, va a ser la cantidad de lados menos 2 por 180, y ese tiene que ser el valor de la suma. Si yo sumo todos los ángulos y me da distinto a 180 por n menos 2, en primer lugar tengo que verificar que esa diferencia esté en tolerancia. Y estando en tolerancia, lo que hago es distribuirlo de igual modo. O sea, si tengo 5 lados, lo divido por 5 y se los sumo o se los resto para que luego, cuando los vuelva a sumar, me dé el valor que tendría que dar acá, 180 por n menos 2. Entonces, esa es la primera compensación y verificación de error en los ángulos internos de la poligonal. Una vez que ya corregimos los ángulos de la poligonal, podemos calcular, y a partir de un azimut de origen, calcular todos los azimut correspondientes a los lados 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 1 y así, para completar. También vamos a tener las distancias que medimos en el campo, las completamos en esta planilla, y a partir de ahí obtenemos el delta X y el delta Y de cada punto. Si nosotros estamos saliendo desde un punto, a ver, vamos a volver al dibujo. Si nosotros estamos en este punto y calculamos el delta X y el delta Y entre 1 y 2, entre 1 y 2, y luego calculamos el delta X y el delta Y entre 2 y 3, y luego calculamos el delta X y el delta Y entre 3 y 4, y luego calculamos el delta X y el delta Y entre 4 y 1. Cuando tenemos todas esas componentes, ¿cuánto debería ser la suma de los delta X y la suma de los delta Y? ¿Cuánto debería ser la suma de los delta X y la suma de los delta Y? Si no, habría error. ¿Alguien se anima a decirlo? ¿Cuánto sería la suma? Yo salgo del punto 1. Tengo un delta X. Tengo otro delta X. Tengo otro delta X y tengo otro delta X. La suma algebraica, ¿cuánto me va a dar? Tengo un delta, entre 1 y 2 tengo un delta X positivo. Entre 2 y 3 tengo un delta X negativo. Lo dijo Club, profesor, en el chat. ¿Cómo? Puso que daría 0, pusieron en el chat. Ah, no lo veo. No veo el chat. ¿Pero daría 0? Daría 0, exactamente. La sumatoria de los delta X y los delta Y, si no tuviéramos error, tendría que dar 0, porque entre 1 y 2 tengo este delta X positivo. Entre 2 y 3 tengo este delta X negativo. Entre 3 y 4 tengo este delta X negativo. Y entre 4 y 1 tengo este delta X positivo. La sumatoria algebraica me va a dar 0. Lo mismo pasa con los delta Y. Entre 1 y 2 tengo este delta Y negativo. Entre 2 y 3 tengo este delta Y negativo. Entre 3 y 4 tengo este delta Y positivo. Y entre 4 y 1 tengo este delta Y positivo. La suma algebraica, como estoy volviendo al origen, me tiene que dar 0. Por lo tanto, esta sumatoria de los delta X y esta sumatoria de los delta Y, el valor que me dé es el error en X, la componente X y la componente Y del error. El error total por Pitágoras va a ser igual. Como esta es la componente X, esta es la componente Y, la diagonal por Pitágoras va a ser igual a la raíz cuadrada de error en X al cuadrado más error en Y al cuadrado. Ese es el error total.
Ese error total tiene que estar dentro de esta tolerancia. Depende de la longitud. L es el perímetro total. L es la sumatoria de todas las distancias. El valor que está acá es L, en esta ecuación de tolerancia. L es el perímetro total, que no es ni más ni menos que la suma de todas las distancias. Metemos el perímetro en esta ecuación y nos va a dar el valor de la tolerancia. Lo comparamos al error con la tolerancia y si está en tolerancia, lo repartimos a este error de manera proporcional a la distancia. Si las distancias son semejantes, lo repartimos en partes iguales. Si no, lo repartimos proporcionalmente. A una distancia corta le vamos a compensar menos que a una distancia larga. Lo hacemos de manera proporcional. Una vez que corregimos los delta X y los delta Y para que la suma dé 0, entonces podemos pasar a calcular las coordenadas de cada uno de los vértices. A partir del punto de las coordenadas de 1, del punto 1 que las definimos, le ponemos allá. Le ponemos acá 1000 y 1000, por ejemplo, con el delta X entre 1 y 2 y el delta Y vamos a tener la coordenada del punto 2. Luego, con el delta X y el delta Y entre el 2 y 3, vamos a tener la coordenada X e Y del punto 3. Y así de cada uno de los vértices de la poligonal. A partir de definirlas de origen, obtenemos las coordenadas de los sucesivos puntos de la poligonal. ¿Está claro? Sí, sí. Perfecto. Bien. Todos estos cálculos, como ustedes verán, son bastante sencillos, por lo tanto son fácilmente armables mediante algún software, algún programita. Porque no estamos haciendo más que sumas, restas y trigonometría, y son todos cálculos sencillos. Bien, hasta ahí lo que hemos hecho es, a partir de las coordenadas de origen, le dimos coordenadas a todos los vértices de la poligonal. Lo que nos está quedando pendiente es el cálculo de la superficie. Para poder calcular la superficie, la superficie se calcula se llama la fórmula del trapecio. Fíjense que si nosotros, acá tenemos la ecuación. La ecuación no es ni más ni menos que la sumatoria. Fíjense que si yo hago los IN más 1 menos IN que multiplican a los XN más 1 más XN, vamos a ver qué es lo que estaría pasando. I2 menos I1. Si yo hago I2, esta distancia, menos esta distancia, lo que obtengo es esta distancia negativa. Tengo esta distancia negativa. Si yo esta distancia negativa, acá, esta, la multiplico por la suma de X2 más X1, yo acá tengo un trapecio en el cual estoy sumando los dos lados y multiplicándolo por la altura. Si yo sumo los dos lados del trapecio y lo multiplico por la altura, lo que obtengo es el doble de la superficie, porque la superficie del trapecio es la semisuma del lado mayor más lado menor, o sea, es la suma del lado mayor más lado menor por altura sobre 2. Esto más esto por altura sobre 2. Si yo no lo divido por 2, obtengo el doble de la superficie. Entonces, al hacer esta distancia negativa multiplicada por este lado más este lado, estoy obteniendo el doble de la superficie que acá está identificada con rayas verticales. El doble de la superficie negativa. ¿Por qué negativa? Porque este segmento dije que era I2 menos I1. Como I1 es mayor que I2, este número es negativo. Si yo este número negativo lo multiplico por la suma de estos dos, me da el doble de esta superficie, pero negativa. Entonces tengo menos esta superficie en esta primera ecuación o parte de la ecuación. Luego, siguiendo con este formato de la fórmula, hago I3 menos I2. I3, esto, menos esto, tengo esto negativo. Desde acá
hasta acá, negativo. Lo multiplico por x3 más x2, x3 más x2, tengo el doble de la superficie negativa que está con rayas horizontales. Este trapecio que está con rayas horizontales es la superficie que yo acabo de calcular recién haciendo y3 menos y2 y multiplicándolo por la suma de x3 más x2. Entonces ahora le estoy sumando toda esta superficie, pero negativa. En definitiva, hasta ahora tengo la superficie que voy a recorrer ahora. Tengo esto hasta acá y hasta acá y vuelvo al origen. Toda esta superficie es lo que vengo calculando hasta ahora, pero de manera negativa. Sigo sumando más I4 menos I3. I4 que es de acá hasta acá, menos I3, tengo este segmento ahora positivo, porque I4 es mayor que I3. Tengo este segmento positivo. Lo multiplico por X4 más X3, X4 más X3, obtengo esta superficie que está con rayas inclinadas, pero positiva. Esta superficie de este trapecio, tac, 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 pero positiva. Si a eso le sumo, siempre el doble de la superficie, ¿eh? Siempre todo esto es 2 veces la superficie, el doble porque no lo estoy dividiendo por 2. Estoy aplicando la fórmula de trapecio sin dividirla por 2, por lo tanto estoy obteniendo el doble de la superficie. Y finalmente, si hago I1, esta distancia, menos I4, esta distancia, tengo esta distancia positiva, de acá hasta acá. La multiplico por X1 más X4, obtengo positiva el doble de la superficie que tiene la otra inclinación. Esta inclinación de 45 grados, pero para el otro lado. Entonces, a las superficies, al doble de las superficies negativas anteriores, le estoy sumando el doble de las superficies positivas que voy a recorrer ahora. Desde acá hasta el punto 1, 4, 3, hasta el eje de las Y, y vuelvo al origen. Entonces, en definitiva, la sumatoria algebraica de todo esto me va a dar el doble de la superficie negativa que tengo dentro del polígono. Me está dando menos 2 veces la superficie interna del polígono, que era mi objetivo. Si yo a esto ahora lo divido por 2, tengo esta superficie con signo negativo, pero en definitiva tengo esta superficie. Del mismo modo, ¿se entendió? ¿Me siguieron, verdad? Sí. Bueno. Es una fórmula muy sencilla, simplemente hay que ir aplicando esta serie y todos estos valores los sacamos de esta columna de la planilla. Cada componente X e Y que utilizamos lo sacamos de esta columna de la planilla para ir confeccionando toda esta ecuación. Bueno, si nosotros hacemos ahora el mismo sistema, pero en lugar de usar I2 menos I1, hacemos X2 menos X1, y en lugar de hacer X2 más X1, hacemos I2 más I1, fíjense lo que va a ir pasando. X2, a distancia de acá hasta acá, menos X1, es esta distancia positiva. Si a esta distancia positiva la multiplico por I2 más I1, I2 más I1, lo que tengo es 2 veces la superficie de este trapecio positiva, que tiene las rayas horizontales. Esa es la fórmula, esa es la superficie que me está dando en este primer tramo. Luego, si tengo X3 menos X2,
ahora es negativo, esta distancia negativa, porque x2 es mayor que x3, entonces tengo esta distancia negativa multiplicada por I3 más I2. I3 más I2, tengo el doble de esta superficie que tiene inclinación a 45 grados, pero negativa. O sea que a esta superficie, a este doble superficie positiva, le estoy sumando de manera negativa esta otra superficie, 2 veces esta superficie, el duplo de esta superficie. Luego tengo, tercer tramo, tengo x4, que es este segmento, esta componente, menos x3. Por lo tanto, tengo esta distancia negativa. Si esta distancia negativa la multiplico por I4 más I3, tengo el doble de esta superficie que tiene las rayas inclinadas a 45 grados para el otro lado, también negativa. 2 veces esta superficie negativa. Y si a eso le sumo, finalmente, x1, de acá hasta acá, menos x4, de acá hasta acá, sería este segmento positivo, esta distancia positiva, la multiplico por la suma de I1 más I4, obtengo la superficie que está en este trapecio, que tiene el rayado vertical, y esta va a ser positiva. La vertical y la horizontal son trapecios con superficie positiva en esta ecuación, y las inclinadas son superficies negativas. Siempre el duplo. La suma algebraica me da ni más ni menos que la superficie que tenemos dentro del polígono 1, 2, 3, 4, 1, pero ahora positiva, 2 veces esta superficie. Si a eso lo dividimos por 2, me da la superficie positiva. En definitiva, se calcula por los dos caminos y se compara y se promedia si hubiera una pequeña diferencia, pero debería dar básicamente lo mismo por un lado que por el otro. Solo que lo que va a cambiar es el signo. Uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo. Este cálculo que nosotros lo vemos acá sencillo para 4 vértices, lo podemos aplicar para infinitos vértices. No importa la cantidad de vértices que tengamos, en la medida en que se aplique esta ecuación con las componentes x e y de cada uno de los vértices, podemos calcular la superficie sin ningún problema de cualquier polígono que se nos presente. Cualquier polígono que se nos presente. ¿Está claro? Sí. Bien. Esto es muy importante, entonces, para poder calcular la superficie de cualquier poligonal, como así también verificar los errores que se nos podrían estar produciendo y compensarlos, verificarlos si están en tolerancia y compensarlos llegado el momento. Estos cálculos que se utilizan, estas planillas de cálculo, en agrimensura se utilizan para las poligonales que definen el perímetro de las parcelas, los límites de la parcela. Cuando se hace el plano de mensura, el polígono definitivo que queda del terreno, se calculan toda la planilla de coordenadas y superficie a partir de tener la longitud de los lados, los ángulos del terreno, ¿cierto? A partir de tener las medidas angulares y lineales de todo el polígono y de definir un azimut, se calculan, se completa esta planilla y se llega al cálculo finalmente de los errores. Se verifican que estén en tolerancia, se llega a las coordenadas definitivas y se llega al cálculo de superficie. Esta planilla aplicada para cada parcela debe acompañar al plano de mensura cuando se confecciona un plano de mensura y se presenta en catastro.
la dirección de catastro de la provincia es quien aprueba las mensuras y quien le da publicidad a la parcela. A partir de la mensura, la parcela existe, a partir de que se aprueba la mensura. Bueno, cada mensura tiene que ir con una planilla de este tipo, completa, y que antes se hacía de manera manual y ahora se hace obviamente con software, que es muy sencillo. Y por otro lado, esta planilla también nos va a servir para obtener los rumbos. A partir de los azimut podemos calcular los rumbos y aplicárselo entonces a cada recta, poder calcular el rumbo, porque en las mensuras, cuando uno identifica una recta, cuando uno la transcribe, lo que está en el plano lo transcribe en lo que se llama la ficha de transferencia, que es una transcripción literal de lo que dice el plano. Entonces, cuando uno describe lo que se llaman los límites y linderos, dice, por ejemplo, al norte, recta 1, 2, al sureste, tal ángulo, y está identificando el rumbo de esta recta, ¿sí? Entonces, 1, 2, al sureste, tantos grados, de tantos metros, que es lo que mide, lindando con fulano de tal. Al este, recta 2, 3, al suroeste, el ángulo que quedaría acá por cálculos, restándoselo al azimut, de tantos metros, que es lo que se midió, 2, 3, lo que se midió en el terreno, lindando con fulano de tal. Y así se van identificando todos los lados de las poligonales, y de esa manera se hace en la mensura correspondiente se hace la descripción de límites y linderos. O sea que se está describiendo el rumbo que tiene cada uno de los lados, que en definitiva el rumbo me está dando la inclinación respecto al norte, solo que en el azimut es directamente el ángulo respecto al norte y en el otro es el ángulo respecto al eje norte-sur, medio hacia el este o hacia el oeste, pero en definitiva me está dando la inclinación respecto del norte o del norte-sur. Entonces, se identifica la inclinación que tiene y la distancia, y luego se acota con quién linda. De esa manera estamos describiendo de manera literal algo que está escrito y dibujado en un plano de mensura. ¿Y por qué tiene que estar descrito de manera literal? Porque después el escribano, cuando identifica la parcela de acuerdo a la mensura, tiene que transcribir lo que dice el agrimensor al momento de describir esta parcela. Entonces, en las escrituras translativas de dominio, cuando el escribano describe el inmueble, va a transcribir lo que dijo el agrimensor, y como les decía, entonces uno, si lee una escritura, podría llegar a confeccionar el polígono. O sea que, así como la escritura surge a partir de la descripción del plano de mensura, si yo no tuviera el plano de mensura y tengo la transcripción literal leyendo una escritura, podría confeccionar esta poligonal. ¿Se dan cuenta? Porque la escritura me va a decir recta 1, 2, me va a decir el rumbo y me va a decir la distancia. Después me va a decir recta 2, 3, me va a decir el rumbo y la distancia, y con quién linda. Y así, recta 3, 4, la escritura dice rumbo, distancia y lindero. 4, 1, rumbo, distancia y lindero. Entonces yo tranquilamente, si no tengo el plano, leyendo la escritura, puedo dibujar y confeccionar esa poligonal. Por eso es tan importante y necesita el complemento de la planilla de coordenadas y superficies para toda esta identificación, y finalmente para la superficie que resulta de esa poligonal, independientemente de la cantidad de lados que tenga esa poligonal y de los ángulos internos. De cualquier manera, mediante esta ecuación voy a poder llegar con precisión a determinar cuál es la superficie definitiva de ese polígono. ¿Alguna duda?
Yo por lo menos no, profesor. Bien. Yo acá tengo un ejercicio que alguna vez hicimos donde... ¿Se alcanza a ver algo? Hay una planilla de ese tipo donde fuimos llenando a partir de los datos de un polígono sus lados, sus ángulos internos y un azimut de arranque. A partir de él pudimos confeccionar una libreta, una planilla de coordenadas de manera manual y aplicando la fórmula del trapecio también llegamos a la superficie por dos caminos y al doble la superficie, una negativa, la otra positiva. Y hicimos en algún momento entonces una ejercitación práctica, que por ahí también la podrían hacer en algún momento con Marcelo, a partir de medir algún polígono en el campo, si es que volvemos a la presencialidad con las medidas de precaución necesaria. Se podría llegar a medir un polígono, medir los ángulos, medir la distancia, determinar un azimut de arranque y a partir de ahí poder calcular todas las coordenadas, calcular los rumbos y calcular finalmente la superficie de ese polígono. Bueno, nos quedaría por ver la brújula. Pero yo lo dejaría, el uso de la brújula, lo dejaría para la próxima clase. La próxima clase veríamos brújula y todo lo que es la bolilla 3, que son los niveles de burbuja, que son accesorios de otros instrumentos, vamos a ver, que sirven para horizontalizar o verticalizar con precisión. Eso que le preguntaban por ahí a Marcelo ayer cuando veían el trípode que él tenía en la mano y el nivel óptico, nivel de anteojo, y hablaban de cómo hago si lo tengo inclinado, cómo hago para... Y bueno, justamente para poder horizontalizarlo necesitamos de ese accesorio que son los... A ver si los veo. Tendría que dejar de compartir. ¿Cómo era? ¿Dejar de presentar? Bien. Bueno, eso, como les decía, el instrumento que nos va a ayudar a la horizontalización con precisión son los niveles de burbuja, que vamos a estudiar la próxima clase, y el uso de la brújula también, que es un instrumento que, bueno, ustedes saben que sirve para medir, para determinar el norte, pero vamos a ver cómo con la brújula podemos realizar ciertos cálculos un tanto expeditivos, pero al fin y al cabo que nos pueden llevar a obtener resultados expeditivos, pero bastante interesantes. No sé si de todo lo que vimos hoy, si hay alguna duda respecto a las poligonales, que fue el tema que nos involucró hoy, para llegar finalmente a las planillas de coordenadas y superficie. Me gustaría también que vayan prendiendo las cámaras, si les parece, así no estoy tan solo. Algunos, por lo menos, los que puedan, bien.
Profe, yo no tengo, pero me gustaría saber si nos puede pasar el power de hoy. ¿Cómo? ¿Carbonara? Sí, si nos podías pasar el power que dimos hoy. Ah, sí, lo paso, lo voy a pasar. Yo la clase pasada lo pasé por mail. ¿Todos lo recibieron? Sí. Yo lo recibí. Sí. Bien. Capaz Ahora, lo podemos subir cuando terminemos, se los paso por mail al Power. Y ustedes ya tienen el de la bolilla 1, así que ahora van a tener el de la bolilla 2. Y el que haya estado grabando, Cabrera, le vamos a pedir que nos mande la grabación para los que quieran repasar algún punto o algo. Y los apuntes los recibieron todos, ¿verdad? Sí. Sí, llegaron todos. Perfecto. Porque no recuerdo bien si cuando yo mandé toda esa info, no recuerdo si estaban todos los mails. Si a alguno le llegara a faltar, bueno, o se lo pide a algún compañero o me pide a mí, no hay ningún problema si llegara a faltar. Si hay alguien que no esté recibiendo correspondencia, porque a veces, bueno, un mal tipeo, igual yo las copié y las pegué de la que aparecía en la facultad. Bueno, les quisiera tomar asistencia y ya nos vamos despidiendo. Perfecto. Albornoz. Acabando, profe. Albornoz. Presente. Bien. Álvarez. Presente. Arbelo. Presente. Barquín. Barquín no. Bailman. Presente. Belous. Presente. Berti. Presente. Blanc. Presente. Cabrera. Presente. Presente, el que grabó. Carbonara. Presente. Castillo Juriol. Sí, presente. Dal Soto. Presente. Egel. Galvarini. Presente. Garnier. Garnier no está. Giano Lanches. Presente. Eva. Está Garnier, profe, no sé si no le anda. ¿Está Garnier? Presente. ¿Dónde está Garnier? Garnier, Me parece que no le anda el micrófono. pero no escribe tampoco. Ahí escribió. Que no le ¿En hablo. el grupo? No, en el chat. Ah, ahí está. Ajá. Ahí está. Puso. Sí, ahora sí. Sí, yo estaba mirando el chat y no lo veía, por eso ahora sí. Bien. Giano. Giano. Sí, presente. Evat. Presente. Olman. Presente, Olman. Olman. Ausente. Chambrina. Presente. No, profe, le dijo presente, pero no se lo escuchó. Tiene el volumen bajo. ¿Quién? ¿Yo? No, se lo escucha bajo a él.
Ah. Santiago Goldman, bien. Yambrina. No está Yambrina. Joanás. Presente, profe. Club. Club presente. Laza. Presente. Digo una cosa y anoto otra. Club dije presente y anoté ausente. Laza me dijo presente. Lescano. Presente. Marqués de Bastos. Presente. Martínez. Presente. Monsalvo. Presente. Moralí. Presente. Paredes. Presente, Paredes. ¿Para qué le pongo la P? Peinado Cabral. Peinado tenía problema de internet recién, pero se le desconectó hace un rato. Me mandó. Quintar. Yo presente. Rabacio. Presente. Robles. Presente. Ruiz. Presente. Santa Cruz. Chil. Chil. Tafernaberry. Presente. Torrán. Presente. Torres. Presente. Vence. Presente. Villasís. Villasís, ausente. Ceroli. Presente. Y Sorcenón. Presente. Bien. Me quedaron 4 ausentes. Bueno. Bien. Ahora les mando entonces el PowerPoint de la bolilla 2. Y nada, nos estamos viendo